Esto me está ya jugando, tengo que empezar a vaciar memoria porque verán que lo cortó. O sea que seguramente vamos a tener un poquito de dificultades en la grabación. Bueno, yo les decía entonces que estos 4 evangelios con el correr del tiempo y en diversas etapas van erigiéndose como los relatos aceptados por la jerarquía de la Iglesia. Nosotros tenemos que una primera personalidad de la Iglesia que le da el valor de ser las auténticas versiones del ministerio del Señor, que se debe a San Irineo de León. ¿Ven? A Irineo de León, que es el obispo que entre el año 130 y el 202 es cabeza de la sede de Lyon, ¿verdad? Que este personaje es el personaje más importante de la lucha contra el gnosticismo, que como veremos luego es una de las herejías o uno de los planteos rechazados de plano por la Iglesia Ortodoxa, por considerar que desvirtúa la naturaleza verdadera de Jesucristo y de su enseñanza. Entonces Irineo escribe hacia fines del siglo II, ya siendo obispo de León, sobre el 180, 190, escribe una obra muy importante que se llama Contra las herejías, que está dirigida directamente a atacar al gnosticismo. Y acá en esta obra él establece que los evangelios verdaderos son 4 solamente, o sea que son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un poco después, siguiendo con esta lucha contra diversas interpretaciones que no eran las correctas para los padres de la Iglesia, aparece otro padre importante de la Iglesia que es Orígenes, que va a ser obispo de Alejandría sobre mitad del siglo III, en el 245. Él escribe: la Iglesia tiene 4 evangelios y los herejes muchísimos, ¿verdad? Y vuelve a refrendar lo que ya Irineo de León había establecido, de que esos 4 eran los relatos aceptados por la Iglesia. Nosotros podemos decir básicamente que el canon cristiano, ¿verdad? Se divide específicamente en Nuevo y Antiguo Testamento, ¿verdad? O decir, porque ustedes recordarán que el canon cristiano retoma como palabra revelada el Antiguo Testamento. Y hay discrepancias respecto a lo que se toma del Antiguo Testamento. No vamos a entrar a eso porque no tiene sentido, pero digamos que recordarán que la primera Biblia, la primera traducción de la Biblia que se realiza en latín, se debe a San Jerónimo en el año 420. San Jerónimo traduce la Biblia hebrea al latín y da origen al texto fundacional y fundamental hasta el día de hoy de la Biblia cristiana, ¿verdad? Que es la Vulgata. Entonces la Vulgata va a recoger del Antiguo Testamento lo que establecía el canon hebreo, pero también va a recoger unos libros que no están recogidos en el canon hebreo, que son los libros los deuterocanónicos. El tema, lo importante de traer aquí a San Jerónimo es porque él es el primero que establece que los libros que no están recogidos en este canon son libros apócrifos, o escritos apócrifos, dándole al sentido de la palabra apócrifo el de escondido o secreto. Es decir, que normalmente son textos que están escritos para la utilización puntual de un grupo de personas, de una secta, de una determinada forma de entender la religión, pero que no son los que funcionan abiertamente para todo el núcleo del cristianismo, ¿verdad? Algunos de estos apócrifos se incorporaron a la Septuaginta. La Septuaginta, recordarán, que es la traducción al griego de la Biblia, cuando Ptolomeo,
cuando Ptolomeo llama a Alejandría y pide que le manden unos eruditos judíos en Biblia para traducirla al griego en la época de la helenización del mundo, y que estos personajes que vienen y que hacen la traducción en Alejandría, incorporan algunos escritos apócrifos, ¿verdad? Cuando se incorporaron a esta traducción, los israelitas convocaron a un concilio en Jamnia para analizar estos agregados. Acordaron aceptar los escritos que reunían algunas condiciones, como aquellos que concordaban con la ley mosaica, que habían sido escritos en Palestina y en hebreo, y antes de la muerte de Esdras, que según los hebreos había fijado bajo mandato divino la lista de libros canónicos del Antiguo Testamento. Así que bueno, debido a que estos libros, probablemente escritos entre el 150 a.C. y el 100 después de Cristo, es decir, por lo menos 2 siglos después de Esdras, no reunían las condiciones establecidas, fueron separados de los otros. O sea que esos libros que los judíos reunidos en ese concilio de Jamnia no aceptaron son los que comienzan a originar los libros apócrifos. Sin embargo, algunos de ellos fueron recogidos por la Vulgata. Así que bueno, a partir de la Vulgata hubo varios intentos de establecer cuál era el canon de textos típicos del cristianismo. Básicamente nosotros nos debemos referir a uno que es fundamental, es que muchísimo tiempo después, en el siglo XVI, es el Concilio de Trento el que establece el canon definitivo de los libros considerados ortodoxos por la Iglesia cristiana. Y yo les voy a leer, porque es difícil a veces encontrarlo, les voy a leer exactamente la resolución del Concilio de Trento sobre el canon cristiano, que fue en su 8ª sesión de este concilio, una sesión que se realizó exactamente el 8 de abril de 1546, donde se estableció lo siguiente. Dice así: el Sacrosanto, Ecuménico y General Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo y presidido de los mismos 3 legados de la sede apostólica, proponiéndose siempre por objeto que, exterminados los errores, se conserve en la Iglesia la misma pureza del Evangelio que, prometido antes en la Divina Escritura por los profetas, promulgó primeramente por su propia boca Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y mandó después a sus apóstoles que lo predicasen a toda criatura como fuente de toda verdad conducente a nuestra salvación y regla de costumbres, considerando que esta verdad y disciplina están contenidas en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que, recibidas de boca del mismo Cristo por los apóstoles o enseñadas por los mismos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, han llegado como de mano en mano hasta nosotros, siguiendo los ejemplos de los padres católicos, recibe y venera con igual afecto de piedad y reverencia todos los libros del Viejo y Nuevo Testamento, pues Dios es el único autor de ambos, así como las mencionadas tradiciones pertenecientes a la fe y a las costumbres, como que fueron dictadas verbalmente por Jesucristo o por el Espíritu Santo y conservadas perpetuamente sin interrupción en la Iglesia Católica. Resolvió además unir a este decreto el índice de los libros canónicos, para que nadie pueda dudar cuáles son los que reconoce este sagrado concilio. Y son los siguientes. Y acá enumera el texto de esta resolución del Concilio de Trento, todos los libros que recoge del Antiguo Testamento, que no los vamos a leer, y luego dice del Nuevo Testamento, del Testamento Nuevo, dice los 4 evangelios, es a saber, según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los Hechos de los Apóstoles, escritos por San Lucas Evangelista, 14 epístolas escritas por San Pablo, y acá determina cuáles son las epístolas de estas 14 epístolas de San Pablo, ¿verdad?
Aparte de ellas, 2 de San Pedro Apóstol, 3 de San Juan Apóstol, una del apóstol Santiago, una del apóstol San Judas y el Apocalipsis del apóstol San Juan. Si alguno, pues, no reconociere por sagrados y canónicos estos libros enteros, con todas sus partes, como ha sido costumbre leerlos en la Iglesia Católica y se hallan en la antigua versión latina llamada Vulgata, y despreciare a sabiendas y con ánimo deliberado las mencionadas tradiciones, sean excomulgados. Y a partir de aquí determina toda la serie de penas y castigos que recibirán aquellos que editen o utilicen en forma errónea los libros que forman parte del canon. O sea que esta enorme discusión que parte en la segunda mitad del siglo I, recién va a quedar laudada en el siglo XVI, cuando el Concilio de Trento establezca el canon definitivo de la Iglesia cristiana católica. Esto es muy interesante porque de esta tradición se continuó posteriormente recogiendo algunas otras manifestaciones papales respecto a la canonicidad de estos escritos. Y ustedes tienen, por ejemplo, que el Papa Benedicto XV, en una encíclica de 1920, en la Spiritus Paraclitus, es decir, el Espíritu Consolador. Recuerden que las encíclicas, como nombre, siempre llevan las primeras palabras con que empiezan. Esta encíclica de Benedicto XV empezaba Spiritus Paraclitus, que quiere decir Espíritu Consolador. Y dice así: los libros de la Sagrada Escritura fueron compuestos bajo la inspiración, o la sugestión, o la insinuación, y aún el dictado del Espíritu Santo. Más todavía, el mismo Espíritu fue quien los redactó y publicó. Y en esta misma encíclica se dice que Jesús afirma la iluminación divina en el escritor, donde Dios mueve su voluntad a escribir lo que ha de transmitirse a la humanidad. También en 1943, Pío XII, en otra encíclica llamada Divino Aflante Spiritu, es decir, por inspiración del Divino Espíritu, ¿verdad? Retoma lo anteriormente expuesto, lo ya establecido por el Papa anterior, y también lo hará posiblemente, lo hará también últimamente el Segundo Concilio Vaticano, que recordarán que se reunió entre 1962 y 1965, terminó con varios documentos, 2 de ellos de carácter dogmático muy importante, y a él nos podemos referir, es la Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación, es decir, la Constitución Dogmática, palabra de Dios, Dei Verbum significa palabra de Dios, que habla de la divina revelación. Y la Iglesia en esta Constitución establece que por un acto de bondad y de amor a la humanidad, Dios ha decidido revelarse a sí mismo y a su voluntad. Dios se ha manifestado así a los padres de la Iglesia para prometer la salvación. Y refiriéndose explícitamente al Nuevo Testamento, la Constitución sostiene que sus libros principales son los 4 evangelios y que su origen es indudablemente apostólico, predicado por mandato de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo y transmitido por escrito por los 4 apóstoles, aceptando así la historicidad de los evangelios, ya que afirma que son fieles a la vida de Cristo y que obedecen a una tradición oral. O sea que esta larga serie de acontecimientos, y hay muchos más, acá yo solamente he indicado los actos fundamentales por los cuales
se constituye el canon cristiano ortodoxo y se acepta los 4 evangelios que analizamos levemente la semana anterior como los 4 únicos evangelios verdaderos. Pero nosotros sabemos que junto a estos evangelios aparecieron con el correr del tiempo, fundamentalmente a partir del siglo II, específicamente más sobre la segunda mitad del siglo II, empezaron a aparecer relatos complementarios de lo que establecían los 4 evangelios canónicos, ¿verdad? Porque los 4 evangelios canónicos tienen un orden bastante específico en el cual se refieren fundamentalmente a la labor bautismal de San Juan Bautista, al ministerio de Cristo y a los hechos de su pasión, muerte y resurrección. Y por lo tanto, dejan una cantidad de incógnitas o de vacíos respecto al Jesús histórico y a muchos de sus acontecimientos vitales. Y por lo tanto, con el correr del tiempo, las comunidades cristianas fueron queriendo saber esas cosas que faltaban. ¿Cómo fue la infancia de Jesús? ¿Qué hacía de niño antes de su ministerio público? ¿Qué pasaba con sus padres? Y así muchas otras cosas. Y así fue que empezaron a aparecer escritos tratando de llenar esos vacíos que no estaban considerados por los evangelios canónicos. Y estos evangelios son consignados por escritos, muchos de ellos, en el correr de los siglos. Básicamente los gnósticos, hay muchos que son del siglo IV. Es decir, que en los primeros siglos van apareciendo estas historias. Son los que nosotros vamos a conocer como evangelios apócrifos, evangelios ocultos o escondidos, que son los que no ha aceptado la ortodoxia religiosa cristiana. Y que básicamente vienen a llenar muchas de las lagunas que se observan en estos escritos canónicos. Nosotros básicamente hay más de 60 y pico de evangelios o de escritos apócrifos. Algunos incompletos, muchos de ellos completos. Muchos son debidos a los gnósticos, a la secta gnóstica. Fueron descubiertos básicamente en 1945, recordarán. Pero básicamente muchos de ellos se ajustan, sobre todo no los gnósticos sino los otros, se ajustan a muchas de las cosas que están en los evangelios tradicionales y van complementando elementos. Entonces nosotros tenemos, para que tengan una cierta idea de estos evangelios, hay evangelios que son gnósticos, es decir, que son de esta secta gnóstica. Nosotros luego vamos a hablar del gnosticismo, o sea que no se preocupen ahora por el tema. Es una secta particular que va a ser declarada herética, obviamente, y entre estos evangelios gnósticos está el evangelio de Felipe, el de Tomás, el de María Magdalena, el de Judas, el apócrifo de Juan, el de la verdad y el evangelio de los egipcios. Luego hay otro grupo que se denominan evangelios de la natividad y de la infancia, es decir, que cuentan o aportan datos sobre el nacimiento de Jesús, sobre su familia, sobre su infancia. Estos serían los evangelios de la infancia de Tomás, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armenio de la infancia, el evangelio de la natividad de María, el protoevangelio de Santiago y el evangelio del pseudo Mateo. Y luego hay otros evangelios que complementan datos sobre la pasión y la resurrección, como son el evangelio de Bartolomé, el de llamado Hechos de Pilatos, que es el de Nicodemo, o el evangelio de Judas Iscariote. Y luego aparecen muchos otros que no son agrupables en estos casos, pero que llevan a esa cantidad de más de 60. Los gnósticos son los que se descubren básicamente en la excavación de Nag Hammadi en el año 1945, a los cuales nos vamos a referir luego con más detalle. Voy a parar acá un minuto y seguir en la próxima.